Sí, Vale, vale, gracias. Ok. am, bueno, creo que hoy por primera vez no tengo como anuncios parroquiales que decirles. Pues ya saben, la siguiente semana es la última clase de inteligencia artificial, luego vienen las exposiciones. Les estaré dando sus horarios de exposición el lunes, como para que los tengan muy claros. Y pues ya, creo que podemos empezar con el tema de esta semana. Por lo que leí en el foro, creo que hay varias opiniones divididas, quizá no tanto como en temas pasados, pero es un tema que yo les decía, a mí me interesaba mucho plantearlo, como que todavía me saca un poco de onda saber que se originó porque habían personas que sí estaban muy a favor de las armas bioquímicas y justamente creo que en donde hay más unanimidad en las opiniones es respecto a ese punto, ¿no? Cómo las armas bioquímicas incumplen claramente no solamente los criterios de la guerra justa, sino que intuitivamente nos parece claro que muchas de estas armas bioquímicas claramente no podrían tener una justificación. Sin embargo, yo les decía desde el principio del video de la clase, yo les decía, bueno, pero más allá de hablar de las armas bioquímicas en específico, quizás un buen momento de hablar del tema de la guerra en general o de la violencia en general, porque es un tema que de nuevo también intuitivamente nos parece que claramente está mal. Yo sé que, bueno, también por sus opiniones en el foro, vi que hay varios como con un espíritu, por así decirlo, bastante pacifista, bastante pacífico. Y uno diría, pues es que si hablamos en términos morales, pues como que es obvio, ¿no? Que la paz es una virtud, que la paz es un ideal a alcanzar y que por lo tanto la violencia no puede tener ninguna justificación y que si la tiene a lo mejor es una justificación política, económica, pero moral, como que suena totalmente contraintuitivo, ¿no? Paradójico incluso. Entonces a mí me parecía interesante que cuestionáramos esto porque como muchos temas que tenemos como algo muy arraigado quizá por nuestras propias enseñanzas y que eso no implica que esté necesariamente mal ni mucho menos, pero que siempre es importante repensarlo, ¿sí? Como para ver hasta qué punto podemos estar de acuerdo, fundamentar muchas de nuestras creencias o al contrario, quizás en algunos casos reevaluar algunas de las opiniones previas que teníamos. Entonces, para eso, yo comencé la presentación aplicando estas herramientas que les enseñé al principio del curso, que consistían en intentar evaluar los actos humanos desde una perspectiva más objetiva. ¿Cuál es esa perspectiva más objetiva? Pues la de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, si vamos a preguntarnos si está justificada, digamos, preguntas más específicas como si están justificadas las armas bioquímicas o si está justificada la contribución de la ciencia a la guerra, pues antes hay que hacernos otras preguntas como si la guerra misma puede justificarse en algunos casos y si sí es porque tiene cierta conexión con nuestra naturaleza humana, lo que nos lleva a hacernos la pregunta base de toda esta serie de cuestionamientos, que es si por naturaleza somos buenos, o más bien, si por naturaleza somos pacíficos o si por naturaleza somos violentos. Y yo les ponía dos de las grandes posturas que hay sobre esto. Una, que es la de Hobbes, que es claramente sí, claramente el ser humano por naturaleza es violento, porque también como muchos de ustedes dijeron en el foro, es porque somos egoístas, es porque priman nuestros intereses, es porque competimos con los otros, es porque cuando nos dan la oportunidad de imponernos, lo vamos a hacer porque todas las personas quieren poder, etcétera, ¿no? Estas fueron como las preguntas más recurrentes, las respuestas, perdón, más recurrentes. Sin embargo, también hubo algunos, me acuerdo ahorita muy claramente de Raúl, y de hecho Raúl, te lo voy a preguntar a ti directamente, pero esto va en general para los que crean que no, que los seres humanos sí nacemos pacíficos y que quizá es nuestro entorno, con las otras personas que nos corrompemos, un poco a lo que nos dice Rousseau. Y esto significaría que entonces la violencia no hace parte de nosotros, no naturalmente. ¿Por qué, Raúl? Porque, digamos, entiendo la justificación de los que dicen somos violentos por naturaleza, ¿sí? Por toda la cuestión del egoísmo, de la ansia de poder, de sobrevivir incluso, ¿no? Este instinto de supervivencia nos hace violentos. ¿Por qué tú señalaste que no? ¿Por qué para ti los seres humanos somos
naturalmente pacíficos? Pues, no sé cómo decirlo, pero creo que pues nacemos así normal sin odio, por así decirlo. No tengo nada de en contra con alguien o algo. Simplemente como puse, estamos escasos de comunicación, somos pacíficos por naturaleza, pero no sabemos comunicarnos correctamente. Por eso yo creo que O- no, no hay violencia. Ok, para ti entonces la violencia más bien surgiría por una mala comunicación, un mal entendimiento entre las personas, pero no porque naturalmente seamos violentos. ¿Alguien más está de acuerdo con esta postura de Raúl? ¿Alguien cree que realmente no nacemos o no tenemos este impulso de violencia o como Raúl lo pone, digamos, no nacemos con un odio o con una sed de venganza, qué sé yo, sino que nacemos pacíficos? ¿O solo Raúl lo cree? Yo Nacemos siento con odio que... porque lo primero, Ay, perdón, creo que Adelante, dos Gámez. personas hablaron al tiempo y ni siquiera sé quién es. O sea, sé que se prendió el foquito de Juan Carlos Gámez. ¿Quién más habló? Ulises. Ok. Voy a dar la palabra, no sé quién estaba, porque escuché dos voces, entonces voy a dar la palabra primero a Juan Carlos Gámez y luego a Carlos Ulises, ¿va? bueno, es que yo hace mucho hace mucho leí algo respecto a eso y daba como una frase muy, muy llegadora porque dice que desde el principio en que nacemos, lo primero que te enseñan pues es a llorar y en sí lo hacen pues con un golpe o algo así y desde ahí se va corrompiendo como quien dice las enseñanzas que uno va teniendo. Otra es la supervivencia, como usted comentaba. Este, podemos nacer en un entorno pacífico, pero el simple hecho de la supervivencia nos hace corrompernos. Pero entonces, ¿tú estarías a favor de que si nacemos pacíficos o no? Porque no entendí con la justificación que dice, porque con esto incluso, que en efecto me llama la atención, no, quizá no lo había pensado nunca, pero sí, como nuestra bienvenida al mundo es con un acto que podríamos interpretar como violento, ¿no? Nos reciben en el mundo golpeándonos, ¿no? Y tú dices, desde ahí ya se puede desencadenar una violencia, ¿no? ¿Eso significaría entonces que sí somos naturalmente violentos? ¿O crees que hay como un estadio anterior a ese en donde seríamos pacíficos? No creo que seamos pacíficos porque el simple hecho de la supervivencia, que es algo natural, no es algo bueno, según yo, no es algo que se pueda desarrollar, sino el acto de supervivencia, pues ya se puede reflejar también en los animales, que no ocupan que alguien les enseñe a sobrevivir, sino que ellos ya lo tienen naturalmente. Entonces, por ende, sí somos violentos. Ok, bien, Juan Carlos. ¿Y Carlos Ulises? Pues más que nada quería decir que somos violentos al momento de que nos pasa algo y es como una reacción que tenemos. Por ejemplo, si a un niño le quitan un juguete y se enoja, empieza a hacer berrinche y empieza a golpear cosas, pero es hasta que le pasa algo. En sí, pues él sí está viviendo normalmente, no va a desarrollar cierta violencia. Ok. Esto que dices, Ulises, no me acuerdo si prefieres el Carlos, bueno, creo que siempre te he dicho más Carlos que Ulises. Esto que tú dices y que también se complementa un poco con lo que decía Gámez, es que nos hace cuestionar, de hecho, el planteamiento de Rousseau y parece que puede haber un estado, un pequeño estado, en donde el ser humano sea pacífico. Pero una vez que entra en contacto con los otros, sí, ya sea porque el médico le da la nalgada al bebé a ver si está vivo,
o porque el hermanito le roba el juguete, o porque tiene hambre, ¿no? El bebé que está ya en ira y en llanto porque necesita satisfacer una necesidad básica. Ah, ya sea por cualquiera de estas cosas, ahí es donde se desata la violencia. Y entonces yo decía que esto podría ayudarnos a cuestionar el planteamiento de Rousseau, porque uno le podría decir a Rousseau, bueno, pero si desde que el ser humano nace está con los otros, entonces, ¿cuál es ese momento en donde realmente hay paz? ¿Mm? O en donde realmente se comporta de manera pacífica. Parecería que el único momento en el que se comporta de manera pacífica es cuando es un feto en el vientre de la mamá. ¿Mm? Porque si también tenemos que claramente el ser humano por naturaleza es social y es el otro, es decir, es la sociedad la que te corrompe, pues una vez que naces, estás en sociedad y por ende, ¿no? La conclusión de ese argumento tendría que ser, naces y te vuelves violento, ¿no? O sea, a lo mejor el diseño original, digamos, según algunas también corrientes religiosas, podríamos decir, el diseño con el que nos crea la divinidad, o de nuevo, ¿no? Mientras estamos gestándonos en el vientre y todavía no tenemos mayor interacción, ni mayor conciencia, ni nada, todos esos estados son pacíficos. Pero una vez que salimos de ahí, de esa zona de aislamiento, una vez que estamos en contacto con la primera persona que estemos en contacto, parece que de inmediato se desata este instinto de violencia, lo que parecería apoyar más la versión de que sí somos por naturaleza violentos. O hay alguien que no esté a favor de esto, que no esté de acuerdo más bien, no tanto como a favor, que no esté de acuerdo con esto. Sí, sí se sigue el tren de pensamiento, o sea, si es la sociedad la que nos corrompe y desde el inicio estamos en sociedad, pues desde el inicio somos violentos. Como que la única persona que podría ser pacífica es una persona que desde que nazca esté en aislamiento y aún así habría que ver si no desarrollaría un comportamiento violento contra sí mismo. Pero en principio uno podría decir, bueno, sí, no tiene con quién competir, no tiene con quién enojarse, no tiene con quién a quien lastimar, no tiene nadie que lo lastime, por ende sería la única persona en el mundo que no sería violento. Pero esa persona tampoco existe porque necesariamente somos individuos sociales. Sí, necesariamente nacemos en comunidad. O sea, para empezar necesitamos que alguien nos dé a luz, ¿no? No venimos de la nada. Ok, creo que no hay nadie entonces que se oponga a esto. Digo, tampoco lo tomen así como tan claro y distinto, ¿no? Sigue siendo un tema controversial, es algo que se ha pensado a lo largo de la historia. En la modernidad, Hobbes y Rousseau justamente tuvieron esta discusión que ambos, digamos, tenían sus seguidores, ambas ideologías de alguna manera siguen vigentes. La pregunta sigue abierta, ¿seremos o no seremos violentos por naturaleza? Es bastante cuestionable, pero ok, voy a dar la palabra a Oscar y ahorita termino esta parte. Oscar. Oscar, no sé si de pronto estás hablando y estás silenciado porque Estoy vi tu muteado, mano perdón. allá. Okay. Estaba diciendo que, como usted dice, yo pienso que es un instinto, que esto no tiene nada que ver con la sociedad, porque esto se ve reflejado en cualquier ser vivo del planeta, o sea, cualquier animal se defiende, cualquier animal marca su territorio, defiende su territorio, o sea, no es algo que ellos hayan aprendido del entorno, sino que por instinto lo tienen y lo realizan. Y el humano, pues, ¿en qué se diferencia de cualquier otro animal? O sea, somos como cualquier otro animal, lo único que tenemos diferente es que pues razonamos, ¿no? Pero eso no, como ya lo vimos en otros temas, pues no es que nos haga diferentes en temas de, pues sí, como por ejemplo el instinto, no porque razonemos no vamos a tener esos instintos. Yo comentaba en el foro que el razonamiento lo único que nos hace es que podemos reprimir ese instinto o otros instintos, pero pues tarde o temprano salen, o sea, no siempre se pueden estar reprimidos. Entonces, desde mi punto de vista es que pues nacemos así, o sea, no es como que el bebé nazca y apenas salga y golpea a alguien para decir eh, que no fue por la sociedad, ¿no? O sea, pues obviamente va a pasar después de que nazca, pero no es que la sociedad lo haya corrompido, sino que por instinto lo hizo para defenderse o para
comunicarse o pues, para cualquier otra cosa. Que fíjate que estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto, pero creo que, digamos, ahí hay un pequeño matiz que se puede hacer, porque finalmente uno podría decir que es un instinto social, ¿sí? Es un instinto social, pero de una sociedad básica, o sea, no estamos hablando de las sociedades humanas razonadas, en donde justamente lo que tú dices, bueno, empieza a reprimirse no solamente ese impulso, sino muchos otros, ¿no? Impulsos sexuales, por ejemplo, ¿no? O sea, es verdad que hay una parte reproductiva que es biológica, eh, que además se complementa con una parte sensitiva, o sea, no solamente los seres humanos necesitamos o podemos reproducirnos, sino que queremos, deseamos hacerlo. Pero luego viene la parte social más de civilización propiamente hablando, que nos dice, bueno, hay ciertas normas, hay cierto control poblacional, hay un montón de cosas, ¿no? Desde factores sociales, económicos, religiosos que te dicen cuándo, cómo, dónde, con quién reproducirte, ¿no? Y con esto pasaría algo semejante. Uno podría decir que no es un instinto meramente biológico en el sentido de que, por ejemplo, no está en la parte vegetativa de los seres humanos. Una planta, un vegetal nunca va a tener este instinto de violencia. Es un instinto que ya se empieza a encontrar en la parte sensitiva, en la parte propiamente animal, pero no nos olvidemos que los animales también son seres sociables, ¿sí? O sea, los animales, digo, hay una que otra especie que somos bien ermitaños, pero normalmente las especies están en manada, normalmente distintas especies, bueno, especialmente de mamíferos, pero también de otras clases, necesitan andar en bandadas, ¿no? Digamos, las aves o qué sé yo. Entonces, es en ese pequeño rango social yo decía ahorita, es como sociedad, pero en un terreno más primitivo, en donde propiamente se desarrolla la violencia. ¿Mm? En el sentido de quién es el macho alfa, ¿no? O de quién va a ser este territorio, ¿no? Hasta también en cuestiones justo sexuales, uno lo ve, ¿no? Si hay dos perritos que quieren montar a una misma perrita, pues ahí también se va a desatar un conflicto, ¿no? Y estos instintos muy primitivos y muy básicos es un poco lo que yo les mencionaba en la presentación, en el video, que parece que a partir de esas cuestiones más básicas la violencia estaría justificada. Es justificada en el sentido de hay un componente biológico sensitivo que respalda que seamos seres violentos y que necesitemos la violencia. Y pues históricamente, antropológicamente se ha dicho, sí, dado que hay necesidades como la reproducción o la alimentación, pues claro, si yo necesito reproducirme y necesito mujeres y necesito tomar mujeres de otras comunidades, pues lo voy a hacer. Si yo no tengo los suficientes recursos o suficientes alimentos, pues lo voy a hacer. Hubo alguien en el foro, ya no recuerdo quién fue, que hablaba incluso de las luchas que pueden darse hoy en día o en un futuro por recursos naturales como el agua, ¿no? O sea, hoy en día ya se ve, ¿no? La escasez de agua, o con otros recursos como el petróleo, ¿no? Que no es ni siquiera una necesidad en sí misma básica, pero que permite la creación de muchos materiales, muebles y demás que hoy en día son básicos, ¿no? Y la lucha por el petróleo sin duda ha desatado bastantes guerras. Entonces, sí hay en los seres humanos ese instinto que lo podríamos llamar animal, lo podríamos llamar social, de nuevo en un sentido muy básico de sociedades animales, porque sí las hay, las sociedades animales, en donde ya sea por sobrevivir, ya sea por luchar, ya sea por adquirir bienes básicos, se atiende a los medios bélicos, a los medios violentos. Pero entonces aquí es importante hacer ya el salto, como Oscar también nos propone y como creo que es la idea de varias personas, ¿no? Y que también yo les pongo en la presentación, ok, aun cuando está ese instinto, aun cuando parece estar situado y ayudarnos a conseguir necesidades más básicas, como individuos racionales, pues las sociedades avanzan, no son meramente sociedades animales, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, se puede hacer una competencia, pero en un ambiente sano, ¿no? O siguiendo ciertas reglas, ¿no? Una dinámica mucho más civilizada que hace que esa violencia en algunos casos se reprima o en otros casos incluso se le da
un campo de desarrollo, como digamos en la lucha libre o en el box, ¿no? En donde la gente desata, ¿no? Su violencia, pero de manera controlada. Incluso hoy en día se habla de que los videojuegos también ayudan a muchas personas violentas como a encauzar esa violencia de tal manera que, no sé, ¿no? Hay un videojuego, yo no sé cómo se llama, a lo mejor alguno de ustedes sabe, pero lo jugaba mi primito hasta que mi prima se dio cuenta y se lo quitó porque es como de matar prostitutas y una cosa así espantosa. Mario Bueno, Bros. sí, Mario Bros. Bueno, Mario Bros también es de matar, pero honguitos. A lo mejor podría ser una lucha como antidrogas o algo así, pero sí hay uno, ¿no? Que es como que roba autos y mata prostitutas y, ay, bueno, no sé, en fin, a lo mejor, ¿cómo se llama? League of Legends. De Fauto. Minecraft. GTA. Gran teatro. Bueno, creo que ya salieron que hay muchos videos, perdón, voy a conectar la tablet. En fin, hay muchos medios que hacen parte, digamos, de nuestra sociedad más civilizada, pero que se muestran como medios o mecanismos para dejar fluir ese instinto que es de alguna manera irreprimible, pero al menos sí se le puede encauzar de tal manera que no afecte a otras personas. Ahora, no me interesa tanto hablar de eso, de la violencia reprimida o encausada más bien, sino de la violencia que claramente es violencia, que claramente afecta a personas, que claramente puede llegar a tener efectos negativos colaterales, pero que aún así se puede justificar moralmente, ¿no? Y ahí es donde llegamos a esta parte más controversial, que es lo de la llamada guerra justa. Y aquí hubo varios, recuerdo muy bien la contribución de Oscar, pero también sé que hubo varias personas que dijeron, no, o sea, esto de guerra justa, eso no existe, ¿no? No es posible llamar a algo guerra justa. Y aún así la guerra justa se planteó desde muy temprana edad, es decir, desde tiempos tempranos, porque decía, la violencia hace parte de nosotros, la violencia la van a seguir ejerciendo muchas personas, y dado que el ideal, que esto también lo decías tú, Oscar, el ideal es alcanzar la paz, curiosamente ese ideal muchas veces solo se puede conseguir por medios violentos. Y de nuevo, aunque nos suene, nos raye como de inmediato ese tipo de lógica, como cómo es que la paz se consigue por medio de la guerra. Pues luego uno también atiende a la historia o incluso a nuestros actuales, y entonces ahí es donde uno se cuestiona cosas como, por ejemplo, no sé, la guerra contra el narco, ¿no? El narco que causa 1000 muertes, que causa problemas económicos, luchas, pobreza, migraciones, ¿no? ¿Será que la guerra contra el narco puede ser una guerra que se legitime, éticamente? ¿Será que tener una Guardia Nacional, que claramente es un ejército militar que está diseñado para matar, puede justificarse si a quien va a matar es al malo, si su propósito es acabar con una lucha que ya se había desatado hace mucho tiempo y que acabar con esa lucha, acabar, digamos, con los carteles, en teoría se hace con el propósito de lograr la paz? Yo sé que aquí pueden salir muchas cuestiones de política y demás que uno diga, bueno, no, el gobierno realmente quiere es quedarse con el negocio de las drogas, pero digamos que realmente ese fuera el propósito, que el propósito sí fuera acabar con los carteles de las drogas, para que se acabara la guerra entre drogas, para que ya dejaran de haber tantos jóvenes enlistados en estos carteles, etcétera, ¿no? O pensemos en otras cosas como las que yo les propuse en el video, ¿no? Las protestas, ¿no? Las protestas antirracistas que se dieron hace algunos meses en Estados Unidos, o las protestas feministas que se han dado en México y en muchos otros lugares del mundo. Todas estas protestas que se supone que tienen como fin la reivindicación de derechos, pero que utilizan medios bélicos o medios violentos para justamente hacerse sentir, para hacerse escuchar, ¿podrán tener una justificación moral? ¿Qué piensan? ¿Creen que sí o creen que de plano ningún acto bélico puede ser justificado moralmente? Creo que algunos actos bélicos tienen un objetivo claro que es acabar con algún tipo de violencia,
como quien dice, fuego con fuego. ¿Y crees que en esos casos está justificado? Sí, Ok. Oscar, también habías levantado la mano. Quien más quiera participar, levanten su manita y así me queda más fácil darles la palabra. Oscar. ¿Sí me escucho? Es como que está fallando el Sí. internet. ¿Sí? No, pero sí se te Bueno, escucha. bueno, es que igual como ya comentaba en el foro, pues es que es como un dilema, ¿no? Como en el tema del utilitarismo, o sea, ayudas a unos y perjudicas a otros, entonces no se sabe si moralmente está bien o está mal. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Que va al Medio Oriente y roba petróleo y pues, obviamente por sentido común para uno eso es malo, porque pero si, por ejemplo, terminar con el o el de Corea del Norte, entonces ahí sí estaría justificado. O si nos fuéramos al pasado, por ejemplo, en la independencia de México, si hubiera ido de forma pacífica Miguel Hidalgo, o sea, ¿cuánto tiempo más hubiera durado toda la esclavitud y todo eso, no? O sea, estuvo justificado para liberar a todas las personas. Entonces yo pienso que, como yo decía, idealmente, pues todo se debería de resolver pacíficamente, ¿no? Pero pues eso no va a pasar. Entonces yo pienso que en algunas cosas, pues sí está justificado. Sí, que con esto que dices, Oscar, de hecho resaltas una de las reglas de la guerra justa, que es la número 4, y es que sea el último recurso. O sea, en efecto, ¿no? Idealmente, ¿no? Utópicamente, pues los problemas deberían arreglarse de otras formas, y es lo que se ha intentado a lo largo de la historia también, ¿no? Eh, ciertas actividades pues, ya se intenta regular o incluso conflictos entre diversas naciones, pues hay entidades que justamente se encargan de intervenir y de arreglar el asunto diplomáticamente, ¿no? O sea, justamente hoy ya se habla de una diplomacia entre naciones, ¿no? Anteriormente, digamos, en muchos casos no temblaba tanto la mano con si yo soy más fuerte que este, pues le declaro la guerra y ya, se acabó, ¿no? Claro, no estoy diciendo que esto haya desaparecido por completo, pero lo que estoy diciendo es que cada vez se intenta que las intervenciones sean más pacíficas. Pero lo que no significa que hayan cosas que ni siquiera por esos medios se arreglen, ¿no? Entonces vuelvo, digamos, a poner ahorita lo de la cuestión de las marchas antirracistas, ¿no? En donde Estados Unidos pues ya ha atravesado un proceso súper largo, ¿no? Civil incluso, en donde se supone que ya las personas negras adquirían más derechos, mayores igualdades, pero que aún así siguen siendo víctimas en muchos escenarios de violación de derechos, ¿no? En donde todavía sus vidas siguen estando en peligro por el solo hecho de tener una pigmentación distinta en la piel. ¿Qué pasa cuando ya no se les escucha? ¿Qué pasa cuando el mismo gobierno se opone? ¿Qué pasa cuando el mismo gobierno genera leyes injustas? Cuando la misma gente se muestra indiferente ante esa situación. O sea, incluso pueden haber personas, y esto, digamos, va a tocar otra de las reglas que es de las más delicadas, y es que no se involucren personas inocentes. Porque alguien podría decir, bueno, está bien con que sea tu último recurso, está bien con que no te escucharon, entonces sal a las calles a manifestarte, y si tienes que hacerlo de manera violenta, pues va, a lo mejor es la única forma de que te escuche. Pero a veces en esos actos violentos que pueden tener esa justificación por ser el último recurso, también se dañan a personas inocentes. Y entonces es normalmente lo que sale a relucir con las protestas feministas o antirracistas, ¿no? Bueno, pero es que quemaron este negocio, pero es que rompieron la ventana de este coche, ¿no? De esta persona que iba pasando por ahí que no tenía nada que ver en el asunto. Y a veces ahí es donde es importante también preguntarnos cosas que ya hemos hablado en otras clases, como qué tan responsables a veces también somos de muchas de estas cosas que pasan y qué tan inocentes realmente somos, ¿no? Aquí se empieza a destapar que estos conflictos sociales pues, son mucho más profundos, ¿no? Y que estas 7 reglas son una guía que nos permite al menos pensar que sí pueden haber escenarios en donde la guerra, aunque no sea lo ideal,
eh, si se hace siguiendo estas reglas, pues podría llegar a ser una guerra justa, o una guerra al menos que tenga un buen fin. Pero al mismo tiempo estas reglas también son problemáticas, ¿no? O sea, al mismo tiempo estas reglas nos dicen, por ejemplo, la primera, ¿no? Que quien dirija la guerra sea una autoridad justa. ¿Cómo podemos saber que quien está dirigiendo una guerra realmente es una autoridad justa o no? ¿Cómo sabemos, no sé, ahorita con los ejemplos que ponía Oscar, ¿no? Que no podía decir que pasó justo muy recientemente también, digamos, con el caso de Venezuela, ¿no? Que muchas personas clamaban a gritos que Trump llegara con su ejército como el héroe de la historia a liberar a los venezolanos del régimen de Maduro. Y pues eso, uno dice, hay un montón de cosas por debajo que claramente uno no diría que Trump lo hace siendo la autoridad más justa en estos temas, ¿no? Que obviamente hay otros intereses personales o intereses propios de la nación, como de nuevo lo de adquirir petróleo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se puede determinar eso? ¿Hasta qué punto se puede determinar lo de la inocencia? ¿Hasta qué punto se puede determinar que la intención o la causa es realmente justa? ¿Hasta qué manera? ¿Hasta qué punto se puede hacer responsablemente? O sea, todas estas cláusulas son bastante difíciles de confirmar con certeza absoluta en la práctica, pero no dejan de ser lineamientos que nos orientan, al menos para que en algunos casos podamos decir, esto claramente no puede contar como una guerra justa, ¿no? Esto claramente puede solucionarse antes por otros medios. ¿Qué piensan? ¿O piensan que no, que de plano, vuelvo a la pregunta que había hecho antes, ¿no? O de plano, ¿alguien piensa que no puede haber un solo escenario en donde podamos hablar de una guerra justa? En donde siempre las guerras estén mal, en donde siempre acudir a la violencia esté mal. O mencionen otros ejemplos en donde crean que sí se puede justificar. Raúl. Siento que depende mucho de la causa por la que se crea esa violencia, por así decirlo. Como dio el ejemplo de las feministas, pues ahí están haciendo todo eso por pues muchas injusticias, y pues todo lo que hacen pues es bastante bien justificado, porque pues no están haciendo nada al respecto, y pues o sea, por ese caso yo digo que sí pueden haber luchas justificadas. Ok. ¿Alguien piensa diferente a Raúl con este tema en específico? Digamos que no esté justificado lo de las marchas feministas. Juan Carlos Gámez. Yo pienso que la lucha feminista, pues claramente es algo que se necesita, pero yo siento que le están dando una orientación algo lejos de lo que ellas realmente están buscando. Mm, yo no me considero nadie como para opinar respecto a eso, pero he charlado con algunas chicas que están muy metidas en esta onda, y por lo general no me saben decir como una razón de cómo resolverían esa temática. Mm, También he preguntado alguna otra cosa que podrían hacer para llamar la atención del gobierno, o cómo generar algún impacto que lograra generar algún cambio. Y por lo general no saben decirme. Entonces, yo siento que debería haber no sé, algún otro objetivo aparte de, pues, pintar bardas que saben que al día siguiente las van a limpiar y otra vez van a hacer como un ciclo, porque ya vieron que ya lo hacen, que ya lo pueden arreglar, entonces como que ya se está normatizando esto de las marchas, entonces no están buscando otro enfoque o algún otro golpe que puede ser un poco más duro para el gobierno.
Ok, que de hecho, con esto que mencionaron ustedes dos ahorita, o sea, por un lado rescato algo que mencionó Raúl, que creo que es muy importante y que hace parte de otra de las reglas de la guerra justa, y es que de hecho es algo que se aplica incluso en nivel personal legal, y es la defensa propia, ¿no? O sea, legalmente, en muchos casos se justifican actos que sean en defensa propia. Y en una de las reglas de la guerra justa se considera que la defensa sea proporcional al ataque. Entonces, digamos, Raúl dice, no, pues es que finalmente las personas que marchan, digamos, en el caso de los movimientos feministas, pues antes ya han recibido un ataque, ¿no? O sea, sí hay injusticias, ¿no? Y uno puede hablar que estas injusticias además son claramente violentas, ¿no? O sea, el asesinato de mujeres, la violación de mujeres, eso es claramente violencia. Y en ese sentido, según esta regla, parecería que está justificado el uso de violencia porque se da en respuesta a un acto que de inicio ya fue violento. Ahora, lo que dice Gamos es, sí, quizás, aunque está justificado, el medio no es el más adecuado porque tampoco ha logrado los fines esperados, ¿no? Quizá podrían haber incluso medios más impactantes, quizá podría incluso hablarse de una mayor violencia pero enfocada de otra manera. Bueno, no sé exactamente qué ideas de pronto, si es que tienes como algo concreto pensado, Juan Carlos, como cuáles podrían ser estos otros medios, ¿no? Digo, también es una discusión que quizá no sería pertinente para lo que estamos hablando ahorita, a menos que estos otros medios en efecto se trataran de medios más violentos. Y uno diría que esos medios violentos estarían justificados solo siempre y cuando no superen la violencia inicial, ¿sí? Solo siempre y cuando no superen la violencia que fue en principio ejecutada, porque entonces ahí sí sería una guerra injusta, ¿no? Si una persona ataca, ¿no? Una sola y luego llegan 10 más a atacarlo a él, eso digamos ya es desproporcional, ¿no? Y bueno, hay seguramente muchísimos otros mecanismos que serían desproporcionados. Y uno de ellos, justamente ya para irnos encauzando al tema específico y pues ir terminando también la clase, es justamente el tema de las armas bioquímicas, ¿no? Una de las grandes razones, que hay muchísimas por las que las armas bioquímicas son claramente injustas, claramente perniciosas, claramente no podrían hacer parte de una guerra éticamente justificada, y es que suelen ser desproporcionales, que no hay mayor control a la hora de usar un recurso como este y que termina afectando a muchas personas, en su mayoría inocentes, ¿no? Pero fíjense, como, bueno, voy a lanzar la pregunta aún así, pero si nadie responde, doy paso rápido a la última. Y es, para alguien cree que sí, alguien que esté aquí en este curso, cree que sí se puede justificar en algún caso el uso de armas bioquímicas. ¿Alguien? Daniela. Yo pienso que se puede justificar siempre y cuando la parte que está en mayor desventaja y se le ha cometido una injusticia mayor por otra parte, sí estaría justificada porque así lograría como un balance. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien o alguien que opine diferente a lo que acaba de decir Daniela? Yo no creo que las armas, ese tipo de armas tengan algún fin de cubrir algún evento más fuerte, porque las armas químicas no solamente dañan a los humanos, sino también el entorno. Y eso es algo mucho más fuerte que cualquier cosa. Sí, en efecto, como dice Juan Carlos, es difícil hablar de que hubo un ataque primero más fuerte que legitimaría el uso de armas bioquímicas. O sea, de hecho, en los convenios de Ginebra y en general en las leyes reguladoras actualmente se prohíbe el uso de armas bioquímicas. Aún así, muchos países lo siguen utilizando. De hecho, se especuló al principio de la pandemia que el coronavirus era justamente un tipo de arma biológica. Digo, dejando de lado, digamos, la parte
¿cómo se dice? Como, ay, se me fue la palabra. Bueno, sí, como de suposiciones, conjeturas raras. Em, con respecto a lo del virus, no tengo idea, no creo, la verdad, pero creo que hay varias razones que han mostrado ya que no se trata de algo como esto, pero sin duda sí hay otros escenarios en donde este tipo de armas siguen utilizándose y como decía Juan Carlos, las consecuencias y las implicaciones suelen ser muy nocivas no solamente en las personas involucradas dentro de la guerra, es más, no solo a las personas, ¿no? Justamente animales, medio ambiente, etcétera, ¿no? Hay muy poco control sobre ese tipo de armas. Aunque también, y aquí con esto esa es la última pregunta que hago, que es justamente la pregunta inicial de la presentación, también han habido muchas de estas cosas que paradójicamente han podido tener efectos positivos o que al principio fueron generadas como efectos positivos y terminaron teniendo un efecto negativo. Y es aquí donde se cuestiona si la ciencia debe o no contribuir o hasta qué punto puede o debe contribuir a la guerra. ¿Mm? Porque claramente en la creación de armas bioquímicas se necesita el desarrollo de ciertos conocimientos científicos, la aplicación de ciertos conocimientos científicos que a lo largo de la historia pues han estado en manos de físicos, químicos, biólogos, ¿no? Ingenieros, por supuesto, también en la parte más tecnológica, que han resultado contribuyendo a la implementación de estas o de otro tipo de armas, pues las armas de fuego, por ejemplo, pues también se desarrollaron a partir de un descubrimiento científico como la pólvora. Y a lo mejor aunque no fue esta la intención con la que originalmente fueron desarrollados estos descubrimientos o avances científicos, pues tuvieron estas repercusiones y a veces incluso se legitima porque, por ejemplo, cosas como el gas mostaza, cuando se aplicó por primera vez, pues tenía simplemente un propósito de herir o de matar, pero se demostró que este gas mostaza fue el primer agente quimioterapéutico que se encontró, ¿no? Y gracias a ese primer agente quimioterapéutico empezaron a desarrollarse estudios en quimioterapia. O sea, básicamente lo que se dieron cuenta es que así como afectaba a muchas personas, a su sistema respiratorio y demás, también en las personas que tenían cáncer, el efecto del gas mostaza mataba a estas células cancerígenas, ¿sí? Que es justamente el propósito de la quimioterapia. Entonces, esto de nuevo desata, digamos, una paradoja en torno al uso de la ciencia o de ciertos desarrollos científicos y tecnológicos que me permiten a mí ahorita plantearles esta pregunta, ¿no? ¿Creen que la ciencia debe contribuir a la guerra? Si sí, ¿hasta qué punto? ¿O de plano no debe contribuir en lo absoluto? ¿Qué piensan? ¿Jaciel? Bueno, yo digo que ¿Tú dices que qué? Perdón, no se te escuchó. es ligada a armas. No te Jaciel, no oyes, se te está Jaciel. escuchando, perdón. Se te escucha como entrecortado, como una que otra palabrita. ¿Ya me escucho bien? Sí, ahí ya. Sí, digo que la ciencia es obligada a contribuir a la producción de armas. Ok, no sé si ahí terminó tu intervención porque veía tu foquito. Te alcancé a escuchar que decías que la ciencia está obligada, ¿sí? A la contribución de este tipo de cosas, ¿sí? Sí, Sí, que eso es un elemento importante, ¿no? O sea, digo, ahorita no voy a ayudar un poco con este comentario al grupo que vaya a exponer sobre armas bioquímicas. Bueno, ni siquiera tienen que exponer específicamente sobre armas bioquímicas, pues es sobre el tema más general de la guerra y la ciencia. Em, pero el semestre pasado justo tuve un par de grupos de biomédica que plantearon dilemas muy interesantes sobre esto y uno de ellos era la creación de exoesqueletos para hacer
soldados mucho más fuertes y que por lo tanto fueran más letales, ¿no? En combate cuerpo a cuerpo fueran más, o incluso, bueno, este exoesqueleto no solamente mejoraba como la estabilidad, la fuerza de la persona, como que la idea era como armar todo un buen soldado que fuera más letal. Y en el dilema ponían justamente la obligación del gobierno, o más bien la obligación que esos grupos de científicos, biomédicos y demás tenían con el gobierno de hacerlo, de tal manera que si no lo hacían, el dilema justamente consistía en que si no lo hacían iban a arruinar la carrera de estas personas, ¿no? Y que de todas formas, si este grupo no lo hacía, iban a conseguir a alguien más que también lo hiciera. Entonces el dilema es, ¿lo haces o no lo haces, ¿no? O ahorita con otro grupo también discutíamos que justamente se habla mucho del deber, la obligación por naturaleza misma que tiene el profesional, como por ejemplo los médicos. ¿Sí? Los médicos dentro de un ejército. Hubo un estudiante del otro grupo que me dijo ahorita, no deberían mandar médicos para los ejércitos, porque lo único que están haciendo estos médicos es prolongar la vida de personas que a su vez están matando a otros, ¿no? Y es bien complejo porque finalmente la obligación que tiene el médico con la gente, consigo mismo, con su profesión, este gran juramento hipocrático es mantener a la gente con vida. Pero ¿qué pasa cuando en el cumplimiento de tu labor como profesional estás, así sea de manera indirecta, contribuyendo pues que finalmente otras personas mueran o que otras personas se vean afectadas? ¿No? ¿Qué pasa si ustedes justamente como futuros ingenieros e ingenieras en robótica se les pide que contribuyan de alguna manera cumpliendo con su profesión, ¿no? No sé, me voy a poner muy al estilo Terminator, quizá con mucha ciencia ficción, pero ¿qué pasa si se les pidiera que justamente desarrollaran robots o algo así, o algún tipo de maquinaria que pudiera contribuir a la guerra? ¿Estarían atentando contra su naturaleza como profesionales al no hacerlo? ¿Deberían hacerlo? ¿Deberían rehusarse justamente por los fines bélicos que tendría el uso de este tipo de tecnología? ¿Qué harían ustedes? ¿Alguien? Una sola persona que me diga, que me responda, gracias, Ulises. ¿Sí? Es que, bueno, yo más que nada siento que la implementación de la tecnología es como, pues la tecnología es una herramienta. Ya depende del uso que le dé cada quien. Por ejemplo, si, no sé, un cuchillo, pues sirve para picar cosas y así, y le damos cierta utilidad positiva. Y ya depende de si la otra persona lo utiliza para asesinar a alguien o así. Entonces ahí entraría un dilema y se tendría que hacer un análisis ético para cada uno de los casos. Claro, sí, bien, que en efecto es lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿no? O sea, no solamente el grupo de este tema, sino que en general, ¿no? Que repiensen su profesión es un instrumento como tal, ¿no? Que puede ser diseñado para tener un impacto social muy positivo, pero que también puede tener implicaciones sociales muy negativas. Lo primero claramente es tener conciencia, si se tiene o no se tiene conciencia, si quizá el creador de los cuchillos o la persona que no tenía en su cabeza que esto podía servir como un arma letal, probablemente sí, probablemente no, digo, finalmente las primeras lanzas y demás se crean primero con el objetivo de cazar animales, ¿no? Para poder utilizarlos como alimento. Pero muy pronto se empiezan a utilizar también como armas de guerra, ¿no? Entonces, a veces no se puede tener la conciencia de hasta qué punto algo que uno hace puede tener ciertas implicaciones. Pero ¿qué pasa cuando sí se tiene la conciencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando es el gobierno de tu país el que te contrata exclusivamente para hacer esto, ¿no? Que tiene que ver, que tú sabes que va a ser utilizado en la guerra. ¿Contribuyes, no contribuyes? Pues luego hay contribuciones como las que también les ponía en el video, que a lo mejor incluso uno puede decir que son muy positivas, como la de Alan Turing, ¿no? Y uno puede decir, bueno, finalmente acabó o su descubrimiento permitió con que se acabara la guerra mucho tiempo antes, lo cual salvó la vida probablemente de miles o millones de personas. Entonces, hay escenarios en donde parece que incluso la intervención científica puede ser de mucha ayuda, pero hay casos en donde no, hay casos en donde existe al menos la sospecha, que era un poco lo que yo les hablaba en el caso, digamos, ay, se me fue el nombre ahorita. Se me fue el nombre, perdón.
a ver, lo recuerdo acá rápido. Ya, el caso de Heisenberg, que justamente es más bien como se encuentra en este híbrido, ¿no? De contribuyó y no contribuyó a este tipo de cosas. Entonces, esa es un poco mi invitación, ¿no? De nuevo, especialmente para el grupo que va a exponer este tema, pero en general, para que repiensen un poco su profesión en esos términos, ¿no? Puede tener efectos muy positivos, pero también puede tener efectos negativos. Parece que la única forma de que no es rehusándose por completo a ser partícipe de estas cosas. ¿Hasta qué punto pueden hacerlo? ¿Hasta qué punto deberían hacerlo? Bueno, eso claramente es un dilema ético que espero que puedan plantear y resolver. Pero bueno, jóvenes, se nos acabó la clase, voy a terminar aquí. Si tienen más dudas, si tienen comentarios, contribuciones que puedan hacer a este tema, recuerden que mañana vuelvo a abrir foro para los que quieran comentar por ahí. ¿Ok? Entonces, sin más, nos vemos la otra semana con el último tema de inteligencia artificial y ya, se nos acabó el curso. Entonces, cuídense mucho, chicos, que estén muy bien. Adiós, Sale, maestra. maestra, gracias. Nos vemos, maestra. Bye. Vale, que estén bien, adiós. Perdón, maestra, ¿le puedo preguntar algo del examen?